¿Qué tal? Buenos días. La presión en torno al caso Koldo sigue aumentando sobre los altos cargos socialistas, siendo ahora mismo la presidenta del Parlamento, Francina Armengol, la más cuestionada por su gestión en la compra de mascarillas a la presunta trama delictiva durante la pandemia. Las últimas informaciones colocan a la tercera autoridad del Estado en una situación comprometida, pero no solo a ella. Las informaciones publicadas hoy sobre el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Durante la pandemia, imitó el modus operandi de su compañera Francina Armengol en Baleares. Bueno, pues los reproches de la oposición se extienden también sobre el exministro y expresidente de Canarias por la compra de mascarillas al exasesor del ministro Ábalos, aunque es la actual presidenta del Congreso la que más está cuestionada en este momento. La autorización a pagar las mascarillas, pese a las advertencias técnicas de que no eran lo acordado previamente, y sobre todo el informe de idoneidad dado por la entonces presidenta de Baleares tras una compra que no debió ser satisfactoria, han llevado a la oposición a pedir formalmente la dimisión de Armengol, que por el momento guarda silencio sobre las acusaciones. Bueno, más cosas en esta mañana de novedades en el caso Koldo. Por ejemplo, hace apenas una hora el Partido Popular ha pedido la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso. Lo ha hecho por escrito y acusándola de no estar a la altura del cargo que ocupa. Ha sido el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha registrado este lunes el documento. Los populares denuncian que Armengol tuvo un papel clave en la trama Koldo al pagar 3,7 millones de euros por mascarillas defectuosas. Tellado ha hablado esta mañana de la información publicada por El Mundo que apunta a la actuación también del expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Las informaciones publicadas hoy sobre el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de cuya presunta implicación en la trama también dan cumplida información cada día los medios de comunicación de nuestro país. De estas noticias se desprende que durante la pandemia, mientras estaba al frente del gobierno de Canarias, imitó el modus operandi de su compañera Francina Armengol en Baleares, llegando a pagar la friolera de 12,2 millones de euros por las mascarillas inservibles de Koldo y compañía. Bueno, por el pronto, como decimos, la presidenta del Congreso guarda silencio y mueve su agenda. Hoy estaba previsto que Francina Armengol acudiera a este foro de economía de Alcalá de Henares. La imagen, sin embargo, es que no está. Según ha comunicado su equipo, su agenda institucional intensa lo ha impedido a última hora. Y siguen surgiendo dudas en torno a cómo se opera en este tipo de compras. Por eso acudimos a quien sabe, a quien ha contratado en algún momento, probablemente con la administración. Rafael Fernández es gerente de Grafoplas, empresa gallega y fabricante de mascarillas. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Oiga, ¿hasta qué punto es importante para un fabricante o distribuidor obtener el certificado de idoneidad por parte de una administración? Bueno, importante no es imprescindible. Sin él no se puede vender a la administración. Es decir, usted tiene que tener sus mascarillas certificadas por el organismo competente, bien sean mascarillas sanitarias o bien sean EPIs, como las FP2, FP3. Tienen que tener sus certificaciones, su trazabilidad, cumple un condicionado exhaustivo. Tiene que tener una revisión de sus instalaciones por parte de la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que sean adecuadas para fabricar mascarillas quirúrgicas, que luego se van a utilizar en hospitales, en empresas de alimentación, etcétera, etcétera. Y son tremendamente exhaustivos los requisitos y luego las inspecciones que hacen. ¿Qué suele ocurrir, Rafael, si la mercancía que se entrega a la administración pública, en este caso, no cumple con los requisitos pactados? Bueno, ha ocurrido que a lo mejor parte de un lote pues tenga algún defecto de fabricación. Pues nada, se habla con la administración pública, se arregla el problema, se les reintegran las mascarillas que estén incorrectas y nada más. Pero esos son errores de fabricación. Lo que no puede haber es una mascarilla que no esté certificada y que no cumpla con los requisitos. Pero ¿cuál fue el problema en la pandemia? En la pandemia el problema fue la urgencia. Yo recuerdo perfectamente que los chinos ponían mercancía en un avión, lo llenaban de mercancía, de mascarillas, y luego lo ponían a subasta. Es decir, a lo mejor un gobierno contaba con ese avión,
pero aparecía por allí un representante pues, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de quien fuera, le pagaba más y automáticamente ese avión se iba al país donde hubiese pagado más. Claro, eso con los controles chinos, que no son, ya no es que no sean exhaustivos, es que son inexistentes. Te certifica un chino local y con esa certificación tienes que ir para adelante. Entonces, yo entiendo perfectamente que estas cosas ocurriesen en aquel momento de tanta urgencia. Es decir, pues rápido, busca mascarillas y que venga lo que venga. Luego ya lo analizaremos. Una vez analizadas, pues evidentemente surgen esos problemas. Claro, hace poco, Rafael, hablamos con el presidente de la Asociación de Fabricantes de Mascarillas y nos dijo que mientras a él no le compraban, en esa época, en la época de la pandemia, sin embargo a los intermediarios sí. ¿A usted le ocurrió algo parecido o sí que le compraban mascarillas durante la pandemia? Durante la pandemia era la guerra. Entonces, el que las tuviera, pues se la compraban o no. Es decir, pensemos que hasta la pandemia no había fabricantes en España, había solo un fabricante en el País Vasco, con lo cual lo más habitual es que intermediarios le vendiesen pues, a las administraciones públicas, a las empresas y a todo el mundo. Entonces, inmediatamente se acudió a esos intermediarios. Luego se crearon las fábricas. En España se crearon muchas fábricas y la verdad es que nos dejaron, vamos a decir, tirados. Nos dejaron tirados porque, como bien dice Tomás, el presidente de la asociación, pues nos compraban cuando querían y si querían. Yo ya no quiero entrar en temas políticos ni nada, que no me interesa nada. A mí solo me interesa el tema empresarial. Entonces, lo único que sé es que el sector está desapareciendo por inanición, por falta de pedidos y porque no se valora esto es un poco como le está pasando a la agricultura, que están quejando de que vienen alimentos de otros países que no cumplen ningún tipo de requisito, ningún tipo de restricción y los están haciendo competir contra eso. Es imposible. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Nos hacen competir con una cantidad de obligaciones y una cantidad de exigencias terribles y luego encima no nos dan la oportunidad. Y si nos dan la oportunidad lo hacen a través del sistema dinámico de adquisición, que nos obliga a demostrar que hemos facturado en el año anterior un tanto por ciento elevadísimo del importe del concurso. Lo cual, pues evidentemente, en tiempos de pandemia puede ser, en pospandemia, ¿quién vende esas cantidades? Por lo cual nos están dejando automáticamente fuera. O sea, Rafael, entiendo que después de la pandemia se están comprando las mascarillas a fabricantes externos y no solo por el precio al que lo vendan, sino por las exigencias burocráticas a las que le someten a ustedes. Sí, efectivamente, ellos sacan un concurso y lo normal es que un importador tenga la mascarilla más barata que no un fabricante nacional. ¿Por qué? Por la exhaustividad de las obligaciones que tenemos. Es que es imposible que tengamos el mismo coste. Usted sabe que en China ponen a 1.000 chinos a trabajar, les pagan 4 duros. Aquello sanitariamente es un drama, porque yo he visto fábricas en China y es un drama. Por lo cual las mascarillas que vienen con todo tipo de bichería, de defectos. Y no pasa nada. Aquí lo que importa es el precio y todo ese tejido empresarial que se creó de fábricas y buenas fábricas además. Yo conozco fábricas que han tenido hasta 500 trabajadores y que exportaban a media Europa. Bueno, pues todas esas fábricas han cerrado y en este momento quedamos en España 3 o 4. Bueno, pues, y nos siguen maltratando. Bueno, pues ahí está un sector al que todos llamarán a la puerta si vuelve a ocurrir alguna situación similar. Sí, esperemos que cuando llamen a la puerta ya no estaremos. Ese es el grave problema. Hemos solicitado una reunión con el Ministerio de Industria y Sanidad para trasladarles estas inquietudes y trasladarles, pues efectivamente, oiga, que esto ha ocurrido una vez y puede ocurrir mañana otra vez. Si iba a hacer una especie de fondo de seguridad de mascarillas, lo cual se vio inútil, y entonces de ahí se pasó a un fondo industrial. Es decir, que vamos a mantener el tejido industrial español por si esto vuelve a subir. Bueno, pues no se ha hecho nada. Pasada la urgencia, pues ya está. Pasado el día, pasó la romería, el problema desapareció, con lo cual ahora sigamos a lo nuestro y a las empresas que se busquen la vida. Pero aquí no hay forma de buscarse la vida. O venden mascarillas o no venden mascarillas. No pues tenemos otras. Veremos cómo evoluciona este problema. Gracias por contárnoslo, Rafael. Buenos días. Claro, lo único es decir que somos un sector estratégico y como tal nos tiene que considerar y tratar. Lo que se ha visto que somos estratégicamente necesarios para el país. Gracias, Rafael. Buenos días. A usted, buenos días. Bueno, hoy hemos conocido los datos del paro referidos al mes que acaba de terminar, el de febrero, y la verdad es que los datos no son nada malos. El paro ha bajado en casi 7.500 personas en toda España, por lo que hay 2.760.000
desempleados. Esta es la cifra más baja desde 2008 en un mes de febrero, según los datos del Ministerio de Trabajo. En Canarias el paro bajó en febrero en 88 personas. En cuanto a los afiliados, crecieron en febrero en 103.000 personas, superando el total nacional de los 20.700.000 afiliados. La ministra Elma Saiz ha mostrado su satisfacción por las cifras. Con estos datos, España sigue en su línea ascendente, que nos sitúa como la economía más fuerte de los grandes países europeos. Creamos 1 de cada 3 puestos de trabajo en la eurozona y lo hacemos logrando un equilibrio efectivo entre cantidad y calidad. Bueno, y en el exterior tenemos que hacer referencia a una nueva masacre en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha abierto fuego sobre decenas de civiles muertos mientras esperaban o transportaban ayuda humanitaria. La presión internacional crece, pero Israel no cede. Hamas denuncia que Israel ha vuelto a atacar a civiles mientras esperaban para recibir ayuda humanitaria. Según el Ministerio de Sanidad palestino, hay decenas de muertos. Este médico relata que las heridas de las víctimas indican que recibieron disparos directos. La situación humanitaria en la franja es cada vez peor. 15 niños han fallecido en un día por deshidratación y desnutrición. La población espera una tregua que no termina de cerrarse. Las presiones internacionales para que Israel y Hamas alcancen un acuerdo crecen. Estados Unidos eleva el tono. Su vicepresidenta reclama un alto el fuego inmediato. There must be an immediate ceasefire. Kamala Harris reconoce que Gaza vive un auténtico infierno y que Israel ya no puede poner más excusas para dejar entrar la ayuda humanitaria. La presión sobre Netanyahu aumenta fuera y dentro de su territorio. En Tel Aviv, miles de personas se han vuelto a manifestar en contra de las políticas del primer ministro israelí. Los familiares de los rehenes le piden que dimita. Y el barco británico atacado por los hutíes de Yemen en el Mar Rojo ha terminado de hundirse, amenazando con una catástrofe ecológica además, porque iba cargado con 21.000 toneladas de fosfato de amonio, un fertilizante químico altamente tóxico. Es la primera embarcación que queda totalmente destruida por los ataques de los yemeníes por la guerra de Israel contra Hamás. Rusia sigue aprovechando la aparente debilidad de Ucrania ante la falta de suministros y munición en el frente. Un ataque ruso a Odessa ha provocado al menos 10 personas fallecidas. 2 son bebés de menos de un año. El presidente Zelensky vuelve a reiterar que necesitan ayuda financiera y militar para frenar el avance ruso en el conflicto. Es el último ataque de Rusia a Ucrania. Un avión ruso no tripulado ha disparado contra este bloque de apartamentos en la ciudad de Odessa. 10 personas han perdido la vida, entre ellos 2 bebés. Siento tristeza y probablemente también algo de ira. Me enoja que los rusos vean todo esto, dice esta mujer. Personas inocentes murieron cuando se fueron a la cama a dormir, no se despertaron. Esto es horrible, apunta esta residente. Los ataques también se han expandido por el este del país. Un avión ruso ha disparado contra un edificio en Pokrov y contra 2 escuelas en Mainorad. 6 personas han resultado heridas. Vamos a instalar nuevas ventanas, puertas, pizarras y mesas, todo lo que se pueda comprar con dinero. Lo más importante es que nuestros hijos estén bien y vivos, dice la directora del centro. Zelensky asegura que se podrían haber evitado las víctimas si Ucrania no hubiera tenido retraso en las entregas de las ayudas. Cuanto más podamos destruir la logística rusa a nuestro territorio ocupado, más vidas ucranianas se salvarán. Esta guerra debe volverse desesperada, especialmente para Rusia, especialmente para los terroristas, apunta Zelensky. Ucrania afirma haber derribado 15 aviones rusos en el mes de febrero. Por su parte, el Kremlin asegura que en las últimas horas han evitado ataques por parte de Kiev en varios puntos del frente, además de haber atacado sistemas de artillería y estaciones de guerra electrónica. Bueno, y en este contexto de la guerra de Ucrania surge la tensión entre Alemania y Rusia a cuenta de una grabación de una reunión de altos funcionarios militares alemanes. En la supuesta grabación, una llamada que publican medios rusos, se escucha a oficiales alemanes discutiendo sobre armas para Ucrania y un posible ataque de Kiev a un puente de Crimea. El asunto ha llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia a convocar al embajador en Alemania, una reunión que se ha celebrado esta mañana. Bueno, además en Moscú miles de personas han desafiado al Kremlin acudiendo a la tumba donde el pasado viernes
fue enterrado el opositor del gobierno de Putin, Alexei Navalny. Esto es todo un ejercicio de valentía ante la represión del régimen de Putin. Una larga cola, y la ven, se extendía a más de 500 metros por fuera del cementerio. Cada vez llegaba más gente, al menos 103 personas fueron detenidas en 20 ciudades rusas el día del funeral de Navalny. El Palacio de Versalles, en París, acoge hoy un momento histórico en Francia que se convierte en el primer país del mundo en blindar en su constitución el derecho al aborto. Las dos cámaras del Parlamento celebran hoy una reunión conjunta y extraordinaria para la última votación, un acto simbólico que culmina un trabajo de varias décadas de movilizaciones y que pone freno a cualquier intento de revocar este derecho de las mujeres en Francia. En Alemania, la policía se afana en desarticular el último comando de la RAF, la facción del Ejército Rojo, después de 30 años de persecución. Tras detener a una de las supuestas terroristas, más de un centenar de agentes ha participado en varias redadas en Berlín, en búsqueda de otros dos sospechosos por su presunta participación en una serie de robos y un intento de asesinato. De momento no han sido capturados. Bueno, esto es Haití. Allí la violencia callejera ha llevado al gobierno a declarar el estado de emergencia y el toque de queda nocturno en gran parte del país para restablecer el orden y recuperar el control de la situación después del ataque del sábado, cuando varios grupos de pandilleros tomaron la cárcel de Puerto Príncipe y se produjo una fuga masiva de presos. Hay decenas de fallecidos. Las medidas van a estar vigentes hasta el 6 de marzo, aunque pueden prolongarse. Bueno, y en política en Estados Unidos, Nikki Haley ha conseguido su primera victoria contra Donald Trump en las primarias de Estados Unidos. El triunfo tuvo lugar en la capital, en Washington D.C., pero no altera el liderazgo de Trump como aspirante a candidato republicano en las elecciones presidenciales. Tampoco parece cuestionable la candidatura de Joe Biden por parte de los demócratas. Todo ello a las puertas del llamado Supermartes. Mañana, una jornada en la que se reparte el mayor número de delegados y que puede dejar ya sentenciadas las candidaturas. Volvemos a nuestro país. A partir de este mes de marzo ya se puede consultar en Internet el índice de precios al alquiler para saber qué zonas califica el gobierno como tensionadas. Si entran en la web, seguramente habrán comprobado que los precios reales son mucho mayores que los que aparecen registrados. Les contamos por qué. No hay vivienda suficiente para cubrir la demanda y las que hay son excesivamente caras con elevados precios de alquiler o por el coste de las hipotecas. Es una zona tensionada, un concepto relativamente nuevo que nace con la ley de vivienda aprobada el año pasado y que pretende establecer una serie de restricciones. Esos crecimientos de los precios de los alquileres está provocando que muchos ciudadanos no puedan acceder a una vivienda digna y asequible. El índice de precios del alquiler comenzará a aplicarse a partir del 12 de marzo, pero ya es público. Ahora mismo podemos comprobar si el alquiler que pagamos es el adecuado para nuestra zona. Sin embargo, será tan solo orientativo porque depende de las comunidades autónomas solicitar la declaración de zona tensionada y tan solo Cataluña lo ha pedido para 140 de sus municipios. Madrid o La Rioja, por ejemplo, lo han rechazado. Está atacando directamente a la propiedad privada y al mismo tiempo están intentando por todos los medios adquirir competencias que no tiene la Administración General del Estado. La declaración de zona tensionada supondría una regulación de los precios que pagamos por la vivienda. Así, el alquiler de un inmueble en la calle Valencia de Barcelona pasaría de los 1.660 euros a los 984. Las zonas tensionadas tendrían una vigencia revisable de 3 años, pero ¿y qué ocurre en Canarias, donde las viviendas vacacionales, por ejemplo, afectan al acceso de un hogar? Este gobierno de Canarias, que no va a eludir los problemas, no se va a esconder, vamos a intentar cambiar las cosas de esa ley. Pues hay intención clara, ya lo ven, de regular la vivienda vacacional, pero de momento no la hay para solicitar la declaración de zona tensionada, a pesar de que 2 municipios, La Orotava y Las Palmas de Gran Canaria, han mostrado su intención de solicitarlo al Ejecutivo. Bueno, buscamos más detalles sobre esta regulación con Julián Salcedo, es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, esta bajada que aparece sobre el papel tan sencilla, ¿realmente lo es? ¿Una zona tensionada va a bajar los precios de su vivienda automáticamente?
pues tenemos que decir sinceramente que no va a ser posible. Cualquiera que tenga dos dedos de frente y que viva en este mundo puede entender que ni es posible que los precios de mercado sean casi el doble de lo que figura en estos índices de referencia que ha elaborado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ni nadie también puede creerse que por el mero hecho de que se publiquen estos índices, automáticamente el precio de mercado va a bajar pues eso, un 40 o un 50%. No ocurrirá. Esta experiencia ya se ha comprobado en numerosos países y en numerosas ciudades de Europa que tienen dificultades con los precios. Berlín es el ejemplo clásico que se pone de referencia, pero también en Dinamarca y en algún otro país. Y la experiencia demuestra que no ocurre, que efectivamente la regulación de precios, digamos la limitación de precios, produce efectos indeseados y son normalmente los contrarios a los que se pretende. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen los propietarios es buscar alguna fórmula para defender, digamos, su posición. ¿Cuáles son las fórmulas que hasta ahora se han encontrado? Pues para eludir la ley de vivienda, que de alguna manera viene determinada, aplicable solo a las viviendas habituales, lo que hacen es, bueno, pues nos pasamos o bien al alquiler de temporada, o pasamos al alquiler por habitaciones, o, como han citado en su información, las declaramos viviendas turísticas, pisos turísticos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hace un mes y pico se ha creado en el Ministerio de Vivienda un grupo de trabajo al amparo de la disposición adicional quinta, justamente que lo que va a pretender es regular también estas otras modalidades de vivienda que no son vivienda habitual, ¿no? Pero de momento se encuentra una grandísima cuestión. La primera prueba es que, estando en vigor la ley de vivienda desde el 26 de mayo de 2023, tan solo hay una comunidad autónoma que lo ha solicitado, que es Cataluña. Hay que recordar que ya hace unos cuantos meses solicitó al Ministerio de Vivienda que les aprobase la declaración de zonas tensionadas y unos índices que había elaborado la Comunidad Catalana. El Ministerio suspendió aquella decisión, parece que ahora está dispuesto a aprobarla, pero hay una gran diferencia entre lo que pretende aplicar la Comunidad Catalana, que son unos índices propios elaborados por ella y que no fijan un rango de precios, sino un precio único, y lo que ha hecho el Ministerio de Vivienda, que con buen criterio, como dice la Ley de Vivienda, elabora unos índices generales para toda España, no para una comunidad autónoma, y establecen precios por rango, precio mínimo y precio máximo, ¿no? Vamos a ver lo que finalmente ocurre cuando la primera comunidad, que es Cataluña, decide aplicarla. Pero si usted me lo permite, el caso de Canarias, si estamos hablando para Televisión Canaria, va a ser un caso muy peculiar, porque efectivamente en Canarias el turismo es una de las principales actividades económicas, es la base del crecimiento económico de las Islas Canarias, y es que sabemos que si desaparecieran los pisos turísticos, probablemente la capacidad instalada de habitaciones para alojar a todo el turismo no sería suficiente, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que se regula y cómo se regula, sobre todo si los efectos son los contrarios a los buscados. Lo cierto, Julián, es que hemos echado un vistazo a la página del Ministerio y lo primero que pensamos es que ojalá los precios que marcan, los índices de referencia que marcan algunas ciudades canarias fuesen los que aparecen ahí. ¿Por qué hay tanta diferencia entre esos precios que se publiquen los reales? Bueno, yo creo que es que, en primer lugar, sabe usted, o tienen que saber sus oyentes, que los índices de referencia de precios que ha hecho el Ministerio de Vivienda los ha elaborado en base a informaciones que ha recogido de distintos organismos. Es verdad que está incluido el Banco de España y otros, pero fíjese que uno de los principales los saca de Hacienda, de las declaraciones de Hacienda que hemos hecho los españoles que tenemos o que tengan una vivienda alquilada, y por supuesto están obligados a declarar los rendimientos en la declaración del IRPF. Entonces, ha utilizado este dato como fundamental los que hemos presentado, los propietarios de viviendas alquiladas en la declaración del IRPF, pero fíjese usted que han tomado como referencia los precios de 2022, porque es la última declaración de renta que hemos presentado los españoles, con lo cual podemos decir que esas referencias de precios que ha tomado el Ministerio, como mínimo, llevan 2 años de desfase. Además de que todos sabemos
que no siempre los rendimientos que se declaran en el IRPF se corresponden con la realidad, ¿verdad? Por tanto, esto por sí solo, este argumento por sí solo, ya desmontaría esos índices de precios. Pues, y repito, Julián, nadie se cree que uno sí. Nos deja un regustillo pesimista sobre esta cuestión. Vamos a ver, como dice usted, lo que ocurre en esa comunidad autónoma, la única que lo ha pedido, Cataluña, con esta intervención de precios, a ver si funciona de alguna manera. Estaremos atentos. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, este fin de semana una pareja española ha denunciado que la mujer fue violada durante su estancia en la India, mientras su marido había sido golpeado y maniatado por varios hombres. Este mismo lunes, esta pareja ha recibido un cheque, al marido recibiéndolo, por valor de 1 millón de rupias, unos 12.000 euros, a modo de compensación. Las autoridades indias indican que en cualquier caso siguen investigando la agresión. Por el momento hay 4 detenidos. Y un terrible suceso nos lleva a la localidad de Villajoyosa, en Alicante. 3 personas han perdido la vida al arder un piso en un edificio de gran altura en esa localidad. Ha muerto la abuela, su hijo y su nieto, de solo 5 años. El incendio ocurrido a las 2:15 de la madrugada. Todavía se está investigando el motivo. La vivienda se encuentra en la planta 11 de ese edificio. Otras 15 personas han sido atendidas. Hubo que evacuar a otros 120 vecinos, pero a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, hace unos días en Valencia, las llamas de esta vivienda no se extendieron por el edificio. Después de una pausa nos vamos a sumergir en el punto donde se unen el Mediterráneo y el Atlántico en la búsqueda de un antiguo galeón hundido, un buque de 20 metros de eslora que zozobró frente a Cádiz, cargado de cañones y tesoros. Lleva más de 400 años bajo el mar y ya han comenzado los trabajos para recuperarlo. Seguimos con Atlántico Noticias con el anuncio de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, va a viajar junto a la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, a Mauritania. Lo harán este mismo jueves para abordar el control migratorio. Creo que es un punto importante y manifiesta la importancia, como decía, de esas relaciones estratégicas con países como Mauritania, que sin duda alguna es un socio muy fiable en la zona del norte de África, en la zona del Sahel. Bueno, pues cambiamos de asunto. Desde hace mucho tiempo se sabía que en la costa de Cádiz descansaba un viejo galeón del siglo XVII. Bueno, de hecho, parece que se ha movido incluso de ese lugar, pero ha llegado el momento ya de sacarlo del agua. El buque, un barco militar cargado de cañones y varios tesoros, llevaba más de 400 años bajo las aguas. Entre esos tesoros había lingotes de plata. Tiene 20 metros de eslora y 6 metros de manga. El pecio fue descubierto en 2011 a raíz de unas obras en el puerto. Surgen dudas en torno a estos pecios hundidos en el mar. Vamos a tratar de aclarar algunas. José María Lancho es abogado, experto en patrimonio subacuático. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acercaros a esta problemática. No, gracias a usted por su tiempo. Bueno, este Delta 1 es un viejo conocido. Con ese aparentemente no hay demasiados problemas porque ya incluso se había movido antes de sitio, ¿verdad? Efectivamente, las obras de ampliación del puerto de Cádiz pues habían hecho que se adoptaran unas medidas preventivas y de ahí surge este último desplazamiento, porque estamos ya en la segunda fase, ¿no?, de obras de ampliación y bueno, pues va a suponer lo que es el traslado del galeón. Un galeón, además, que es importante por su dimensión y, bueno, pues creo que
es una buena noticia, ¿no? para todos, por los que llevamos. Por lo que se pueda recuperar, José María. En torno a este asunto, yo creo que más o menos es un barco de bandera española en su momento, en aguas españolas, no hay mucho problema. Pero, ¿cómo se determina en otros casos la propiedad de un pecio hundido, de un barco antiguo, por la bandera que llevaba o por el lugar donde se encuentra? Efectivamente, el elemento nuclear, el elemento fundamental para empezar a desentrañar ese problema es si es un buque de Estado, si es un buque de guerra. Eso nos abre una rama bastante blindada, bastante construida por el derecho del mar, por el derecho consuetudinario del mar también. Es decir, que no solamente los que han firmado la convención, sino que es aplicable a todos los estados. Ese buque goza de una inmunidad soberana y por tanto sigue siendo patrimonio, sigue siendo incluso territorio del país de bandera, ¿no? El problema puede suscitarse con otros buques que no tenían o no gozaban de esa especial cualidad. Pero en la mayor parte de los buques de época moderna, donde hay tantas lagunas en torno a su conocimiento y tenemos tanto que pendiente por trabajar y averiguar, es los buques exacto, los galeones, aquellos que hicieron esa primera globalización y que la mayoría pues eran herramientas de tal dimensión, eran soluciones tecnológicas para unos recorridos oceánicos que implicaban normalmente que tuvieran esos buques una dimensión pública y por tanto se puede hablar con fundamento de que siguen siendo buques de Estado y gozan de esa protección, que la consecuencia última para nuestro ordenamiento en España es que esos buques no van nunca a acabar, al menos desde el derecho español y el internacional, en el mercado, ¿no? No van a ser explotados mercantilmente y es una gran oportunidad para el mundo científico. José María, pero también es verdad que normalmente el que encuentra un tesoro es el que se lo queda, o por lo menos parte de él. ¿En este caso también o no? En este caso no. Yo creo que la coexistencia con el mundo privado pues tiene que ser inteligente, tiene que ser atenta, tiene que ser favorecedora de que el ciudadano pues cumpla con su deber, ¿no? Yo perfectamente puedo entender que alguien que hace una averiguación de este tipo y desiste de esa tentación grande, máxime ahora, y no sería tan complicado técnicamente el poder hacer una operación rápida de expolio, pues que lo ponga en conocimiento de las autoridades. Yo creo que ese comportamiento merece una retribución y esa retribución pues por supuesto tiene que ser proporcional o adecuada a esa colaboración y a ese descubrimiento. Bueno, pero dejando ese elemento al lado, yo entiendo que no existen, por el hecho de tropezarte con ello, o peor aún, buscándolo, no tienes un derecho comercial sobre los restos de un yacimiento arqueológico. Bueno, pues seguiremos atentos a lo que surge del fondo del mar, en este caso en esa bahía de Cádiz, donde se entierran, exacto, donde se sumergen, mejor dicho, 400 años de historia. José María Lancho. En un momento muy complicado, además. Que realmente está en juego mucho patrimonio histórico sumergido de origen hispánico, de la Edad Moderna. Nos falta mucho por investigar, hay muy poco investigado realmente sobre galeones y además hay gente, intereses mineros, geoestratégicos, que pretenden reformar el derecho del mar a través de iniciativas en el lecho marino, en el fondo marino, y nos estamos encontrando con que no son disputas, las viejas disputas con un cazatesoros particular, sino en lo que estamos. Grandes conglomerados. Hay intereses que desbordan ya a esa industria y que España tiene que estar muy alerta y muy proactiva, ¿no? Hace falta una política de Estado muy proactiva. Gracias, José María. Buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, de forma tradicional el toreo ha sido un mundo de hombres, a pesar de que en la actualidad hay mujeres toreras. Hoy les contamos la historia de una cuadrilla catalana a la que denominaban las noyas, las muchachas, y que llegó a triunfar en plazas de España, América y también de Filipinas. No sería una novedad si no fuera porque ocurrió entre el siglo XIX y principios del XX. Todo ha quedado plasmado en un estudio publicado por la Universidad de Sevilla. Eran mujeres con éxito y toreras. No era raro que muchas mujeres de toda clase social tuvieran afición a los toros. La práctica de estas mujeres data de 1895, aunque hay cifras que las ubican mucho antes. Este historiador ha puesto en valor su éxito. A tener como una media de 30 o 40 corridas al año. Eran muy solicitadas. También actuaron en México. Durante unos años, ellas, las noyas, se dedicaron al arte de la lidia hasta que en 1908 se prohibió el toreo femenino. Argumentando falta de decoro y algunas mojigaterías más. Con la República, las mujeres volvieron a coger el capote hasta que llegó Franco, que de nuevo prohibió que las féminas pisaran la arena en 1961. Entonces, las mujeres con inquietudes taurinas tuvieron que cruzar nuestras fronteras para poder torear. No fue hasta 1974 cuando comenzó el proceso para anular esa prohibición, hasta conocer, como en la actualidad, la denominada Fiesta Nacional. Conectamos con nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy Fuentes, Pedro Machín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Roberto, muy buenos días. Pues nada, con las pilas cargadas después de este fin de semana de descanso para arrancar este lunes 4 de marzo. Hoy lo vamos a hacer analizando las consecuencias que viven los vecinos del sur de la isla de Tenerife. Concretamente estaremos en Faznia debido a las restricciones en el consumo de agua derivada de la declaración de la emergencia hídrica. ¿Cómo es su día a día? Vamos a estar allí para comprobarlo. Vamos a comprobar también cómo algunas carreteras canarias se han convertido en el escenario para la realización de carreras ilegales. Esta situación la llevan denunciando 20 años, por ejemplo, los vecinos del barrio de Los Corralillos, en Agüimes, pero es una realidad a la que se enfrentan también muchos vecinos de otros puntos del archipiélago, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Hoy además también vamos a hablarles de la seguridad de los trabajadores en el sector de la hostelería. Fíjense un dato, en España 8 de cada 100 trabajadores se emplean en este sector. ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen? ¿Qué tipo de lesiones suelen sufrir? Hoy lo vamos a abordar con un experto técnico en prevención de riesgos laborales. Y también vamos a poner sobre la mesa una de las principales preocupaciones de los canarios, el precio de la vivienda en alquiler, precios desorbitados, inasumibles para la gran mayoría de la población. Vamos a hacer una comparativa entre los precios que encontramos en los principales portales inmobiliarios y los que ofrece ese nuevo índice de referencia puesto en marcha por el gobierno. Con todo esto y muchísimos asuntos más, por supuesto que sí, en este lunes 4 de marzo, enseguida 2 en punto, aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, y van a ver lo que nos llega desde Perú. Un buen susto, afortunadamente sin consecuencias, y parece mentira. Miren el impacto de esa roca sobre ese vehículo delante, pero ojo porque el que está grabando le cae, le sigue cayendo encima ese desprendimiento, ese derrumbe. Bueno, pues los ocupantes del coche desde el que se graban las imágenes no resultaron heridos de gravedad. Impresionante, han vuelto a nacer, desde luego. Vamos ahora hasta Argentina. Emilia, allí están causando estragos las lluvias, ¿eh? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Y tanto, la lluvia caída en las últimas horas ha obligado a que muchos se hayan tenido que desplazar en canoa. Lo vas a ver enseguida, y si no, fíjense en esas imágenes. Precisamente las alcantarillas no pueden tragar tanta agua y lo que era una vía acabó convirtiéndose en un río por el que los peatones pues han tenido que navegar en las últimas horas, subidos en sus propias canoas. De hecho, como están viendo, embarcaciones en este caso, pues que han tenido que utilizar. También se han inundado, como vemos, los supermercados. Hasta 300 litros por metro cuadrado llegaron a caer en tan solo en un par de horas. Las autoridades han dicho que es un desastre natural sin precedentes y han declarado la zona de emergencia. Y en América del Norte también han sufrido inundaciones, pero de esto que están viendo, de las denominadas hierbas rodantes, o como las conocemos aquí, aulagas.
Miles de ellas han llegado a cubrir también las calles del estado de Utah. Los fuertes vientos han sido los encargados de traerlas a través de las largas carreteras desérticas del estado vecino de Nevada. Estas plantas se consideran un símbolo del oeste americano, sin embargo, se trata de una maleza no nativa introducida en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Pues no deja de ser curioso, la verdad, asomarse a la ventana o abrir la puerta de tu casa y encontrarte de repente con esa invasión que llegó mayoritariamente de noche. Algunas van incluso más rápidos que los propios coches en las carreteras. Bueno, esas son como las que salen en las películas del oeste, ¿no? Cuando aparece el duelo entre las personas que están, entre los protagonistas. Exactamente, vaya. Sí, las jaulagas. La jaulaga. Bueno, Emilia, protagonista también en nuestro país, la nieve, por lo menos en la península, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y menos mal que estábamos quejándonos ya del invierno. Bueno, pues para recibir esta primavera meteorológica, qué mejor que con frío, nieve, lluvia y un carrusel de borrascas como las que han pasado y van a seguir pasando también desde esta semana en la península. Así estaban muchas de las carreteras de las 11 comunidades autónomas afectadas por las copiosas nevadas durante este fin de semana. También hoy, lunes, hay alerta por ello. Además existe riesgo de aludes como en Aragón, Navarra y fuertes vientos también, y el mar, que también está complicado, no solo en el archipiélago balear, sino también en zonas como en comunidades como en Andalucía o en Cantabria. Hasta en Madrid han tenido una parte del temporal en forma de granizo. El uso de las cadenas se ha aconsejado 9 comunidades autónomas y ha habido zonas donde esas carreteras pues han quedado prácticamente impracticables. Y la cara amable de esa última borrasca la viven pues en las estaciones de esquí, como esta que están viendo de Baqueira Beret, bueno, pues que pueden presumir de no bajar del metro de espesor, y en toda su área además hay algunas zonas con más de 145 centímetros en las costas más altas. Las copiosas nevadas han cubierto de un manto blanco buena parte del Pirineo de Cataluña, Andorra y sur de Francia. Optimistas se muestran los responsables de las estaciones, que ya daban por perdida la temporada. La Semana Santa se afronta ahora pues de mejor manera, está claro. ¿Y esta semana, Emilia, cómo viene aquí en Canarias? Pues nosotros afrontamos la semana también de buena manera, con buena cara, porque al final ha tenido que llegar esa primavera meteorológica para ver un tiempo un poquito más fresquito, más húmedo, con precipitaciones. Es verdad que la primera mitad de esta semana no vamos a ver tanta lluvia, pero bueno, todo se andará. De aquí al jueves seguro que cae algo más. Vamos a ver la imagen de satélite, porque de nuevo tenemos esas intensas borrascas, potentes borrascas que entran por el noroeste peninsular y que dejan sistemas frontales que al archipiélago no llegan a entrar del todo, se deshacen antes de llegar a nuestra latitud, pero sí que nos aporta humedad, sobre todo por la cara norte de las islas. También hoy hemos tenido nubosidad alta entrando sin mayores consecuencias, y la vamos a seguir teniendo durante las próximas horas. Vamos con la imagen en el canal visible, porque sí tenemos esa nubosidad con humedad en torno a los 1.200, 1.400 metros de altitud, nubes bajas que han dejado una gotita, por ejemplo, hasta 3 litros por metro cuadrado, 2,8 en el nordeste de Tenerife, en Los Rodeos, o 3 litros por metro cuadrado en la Cruz de Tejeda, por esa lluvia horizontal. Alguna gotita también ha llegado a caer en el Hierro, en las zonas de medianías, pero lo cierto es que la nubosidad de tipo bajo se acumula en la parte norte y nordeste de los municipios de las medianías. Algo más despejado está el día hoy en Fuerteventura y en Lanzarote, con un viento que también ha dejado de soplar con intensidad, pero que aún así ha llegado con rachas de 71 kilómetros por hora, por ejemplo, en Arure, en la isla de La Gomera. ¿Qué va a pasar durante las próximas horas? Pues nosotros estamos a la espera de que el anticiclón pues se desplace ligeramente y deje entrar el descolgamiento de aire frío, y si la siguiente borrasca a la península, porque será esa siguiente borrasca que llegará aquí como el jueves la que pueda enviarnos algún sistema frontal que nos afecte a nosotros. De momento, hoy y mañana sin grandes cambios, con temperaturas que mañana podrían subir en puntos del interior y con viento en general que vamos a tenerlo del norte-nordeste, pero sí es verdad que de cara al miércoles y al jueves ese viento cambia y llegará del noroeste, como estamos viendo en el modelo de previsión. A lo largo de los días lo que vamos a tener con ese aporte de humedad es que alguna nube se acumule, pues eso, en el norte y nordeste de las islas. También, debido al poco viento, pues alguna nube de convergencia se deja alguna precipitación en el suroeste de la isla de Tenerife, pero no serán cantidades significativas, como hemos tenido durante el fin de semana, y de producirse esas precipitaciones serán débiles y muy intermitentes y solo en las islas
de mayor relieve, en las islas más montañosas. Así pues, para mañana martes vamos a tener intervalos nubosos con humedad en la cara norte de las islas. Podrían descargar alguna gotita de carácter intermitente de forma muy débil en los municipios del norte. Ambiente con nubosidad de tipo alto, sobre todo entrando por el sur y por la tarde también en Fuerteventura y en Lanzarote, y grandes ratos de sol por el norte y noroeste de las islas orientales. Con viento del nordeste moderado, parece que las rachas no van a ser intensas, salvo en los canales entre islas, y una situación marítima de mar de fondo del noroeste con olas de 2 metros de altura en el norte, marejadilla en las costas del sur, en las resguardadas, y en los canales entre islas, fuerte marejada. Así que de momento, hasta que no llegue la mayor parte de esa inestabilidad, que creemos que algo puede traer de cara al jueves, Roberto, nos esperan días pues tranquilos, fresquitos, húmedos, no tanto como el fin de semana, pero bueno, para recibir esta primavera meteorológica está bastante bien. Para que se parezca un poco al invierno que estábamos esperando. Pues Emilia, sí. Bueno, pues algo se ha dejado ver. Gracias. Hasta mañana. Bueno, para acabar nos vamos a ir de boda a la India. Una boda de 3 días previa a la ceremonia nupcial que va a tener lugar en el mes de julio. Pero no se casa cualquiera, sino el hijo de la persona más rica de Asia, que es conocido por nunca dejar una fiesta a medias. Y así lo demuestran estas imágenes. Fue hasta la artista estadounidense Rihanna como invitada a la boda. Hombre, la cosa también tiene su polémica en un país con grandes contrastes sociales. Hay gente como este señor con muchísimo dinero y otras que apenas pueden vivir. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.